13 años, 12 años, ¿sí? Recordamos que acá Keila me había escrito el sermón, no voy a mostrar de vuelta, pero estaba mirando la agenda otra vez, ¿sí? Que en el final también hay otro dibujo de Keila, ¿sí? Otro dibujo donde me escribe acá que está ella con el papá y la mamá, ¿sí? Para que vean que esto, ahí está, está Keila, me dibujó a la mamá, al papá y ahí ella, ¿sí? Aunque no dibujó a su hermana mayor, ¿no? Porque estaba su hermana también, Lucila, que, bueno, ella ya nos hizo abuelo. Lucila tiene 26 años. Ella hoy no está congregando, pero no dejamos de orar por nuestra hija mayor, amén. Dios es bueno. Nosotros, justo estábamos hablando con Bruno hoy, estábamos trabajando con Bruno, le decía que ya estoy por cumplir 29 años de casado, ¿sí? 29 años de casado. Y llevamos 3 años de novio, así que también son 31 años ya que estamos juntos. Y bueno, siempre hay para conocerse, ¿o no? Uno no puede decir, ya te conozco. Puede ser que hay mañas que por ahí sí, pero el corazón del hombre solamente Dios lo conoce, ¿amén? ¿Sí? Así que los otros días oraba acá en Aría a la mañana y justo habíamos hablado de una situación, ¿no? Y yo decía, yo no aprendo más, le digo, ¿no? Siempre me enriedo en cosas, por querer hacer otras cosas, me enriedo, no aprendo más. Le digo yo, reconociendo, ¿no? Lo que me estaba pasando. Y ella me dice, ¿yo te puedo decir algo? Sí, decime, pero no me diga lo que yo ya dije, le digo. Lo que ya me quería dar otra vez ahí. Digo, no, yo ya lo reconocí, yo ya sé que decidí mal. Bueno, no saben nada, pero después se puso a orar acá y ahí en la oración me dio. Le digo, usaste la oración para decirme, ¿no? Pero gloria a Dios porque ora por mi vida, amén. Qué bueno es que tener una compañera que acompañe y que nosotros no somos enemigos, ¿no? Somos amigos y cada vez que nos vamos conociendo, Dios va tratando nuestras vidas, nuestro corazón. ¿Sí? Y también aquí junto a mi hija Keila. Esta mañana la veo a Keila, le digo, ¿qué estás haciendo? Estaba haciendo un devocional temprano, antes de ir a la escuela. Así que qué bueno es eso, amén. Qué bueno que podamos instruir nuestras vidas, nuestra familia, en el camino del Señor, ¿no? Donde sabemos que están los valores, ¿sí? El respeto, el temor hacia Dios por sobre todas las cosas. Pero eso es todo fe, ¿no? Decíamos que la Biblia, la única batalla que nos enseña que debemos pelear es la batalla de la fe. Amén. Como decía mi esposa al comienzo, que el justo por su fe vivirá. Amén. Y eso es muy importante para nuestras vidas, porque Pablo en las cartas en Colosenses dice que así como nosotros recibimos a Cristo, así nosotros debemos andar en Él. Amén. Y a Cristo nosotros lo hemos recibido por fe, ¿sí? Y la fe, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Pero me gusta el versículo 3, de ahí del capítulo 11 de Hebreos, el versículo 3, dice, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que la fe se mueve en un ámbito invisible. Dice que fue hecho todo de lo que no se veía. Y tenemos un Dios de fe. Y dice aquí que es por la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Nosotros predicamos la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras, porque sabemos que todo lo que dice aquí se está cumpliendo, ¿sí? Se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. Esa es la veracidad que tiene la palabra de Dios. Amén. Y para que uno pueda entrar en esto, hay que creer, hay que confiar, hay que tener fe, ¿sí? Porque dice que es la fe, la certeza de lo que se espera. Es algo que no lo vemos, pero sabemos que lo estamos aguardando y esperando. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si nosotros hablamos de la fe en Jesucristo, en Dios, ¿no? Porque en Hebreos 12:2, miren lo que dice. Dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor
y consumador de la fe. Amén. Cristo, ¿sí? Y el Espíritu Santo, cuando leemos los frutos del Espíritu, habla que el Espíritu es amor, fe, bondad, mansedumbre, templanza, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es fe. Y el Espíritu Santo es quien nos revela la palabra de Dios, ¿sí? Jesús dijo, yo no los voy a dejar solo, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Espíritu Santo. Y Él les recordará todas las cosas que yo hablé, que yo enseñé, ¿sí? Él les va a recordar, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es quien nos revela la palabra de Dios. Y dice en Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Amén. Así que el Espíritu Santo nos va a revelar la palabra de Dios para que nosotros crezcamos en la fe. Amén. Entonces, uno de los sermones que yo puse aquí, los otros días hablamos de la fe que vence al mundo, pero en esta noche quiero compartir la fe que agrada a Dios. Amén. La fe que agrada a Dios. Y la fe que agrada a Dios, ¿sí?, es aquel que cree, que confía, ¿sí?, obedece y permanece en esa fe. Vamos a leer en Hebreos 11:6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está, ¿no? Dice, el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de lo que le buscan. Él es premiador. Galardonador quiere decir es premiador de aquello que le buscan. Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que si nos acercamos a Dios, creamos que Dios está, que Dios existe, y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Si hoy vinimos acá es porque queremos buscar a Dios, escuchar su palabra, adorar su nombre, glorificar su nombre, estar en su presencia. Creemos, y ¿saben qué? Dios dice que Él premia, Él galardona a aquellos que le buscan. Amén. No vamos a quedar igual, sea cual fuese la condición en la que hemos venido, en la que hemos llegado. Dios se agrada de esa fe, porque dice que aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, dice que nosotros podemos hacer grandes cosas. Amén. Por eso qué importante es la fe. Y decíamos los otros días que el diablo no está interesado en robarte la economía, el diablo no está interesado en robarte el matrimonio, el diablo no está interesado en ponerte una enfermedad, el diablo está interesado en robarte la fe, porque él sabe que el justo por su fe vivirá. Amén. Y nosotros tenemos una batalla que pelear, dice el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Y es más, él dice, he corrido la carrera, he peleado la batalla, pero he guardado la fe. Por lo cual, dice, me espera la corona de justicia, y no solamente a mí, sino también a aquellos que aman su venida. Dice Pablo allí aconsejándolo a Timoteo, ¿verdad? Entonces, qué importante es la fe. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Que Dios nos haga crecer en esa fe y que podamos desarrollarnos en esa fe. Y la fe es una fe que avanza, que no se queda estática, así como nos viene hablando la palabra del Señor los días domingos a través del pastor y a través de la palabra que hemos recibido a comienzo de año, de Éxodo, ¿no?, donde dice que Dios le dice al pueblo que avance, que marche. ¿Por qué clamás a mí? Avanzá. Y eso es lo que Dios nos habla a nosotros en cuanto a la fe. Tenemos que crecer, desarrollarnos, vivir en esa fe a pesar de los problemas. Los que no estuvieron el viernes pasado, yo había hablado que estos sermones que escribí aquí acerca de la fe fue un momento de mi vida donde estaba quebrado, ¿sí?, donde había tenido una fractura expuesta de peroné y me habían hecho una burocracia total entre la RT y los médicos y no me querían poner las placas, los clavos, no se querían hacer cargo y me dejaron ahí 15 días. Y una tarde le dije a mi esposa, yo hoy me quiero ir a la iglesia a adorar a Dios, porque ya no daba más, ya estaba indignado, agotado por las injusticias, ¿no? ¿Cuánto nos pasa eso, no? Cuando vemos lo natural y vemos tanta burocracia y vemos tantas injusticias, ¿no duele el corazón?
no aflige el alma, porque dice Jesús que en el mundo tendremos aflicciones, pero dice confiar, una vez más, confiar, porque yo he vencido al mundo. Y esas son aflicciones del mundo, pero si nosotros confiamos y ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él se va a glorificar en nuestras vidas. ¿Amén? Y yo había contado el testimonio que me había ido a esa reunión donde hemos adorado al Señor, donde en un momento de gloria de la presencia de Dios, cuando estuvimos adorando, siento un fuego en mi pie, donde después, cuando terminamos la reunión, no me dolía el pie y me fui a mi casa. Y al otro día tenía turno con el médico, me pasaron a buscar los de la ART con el autito, tenía un turno con el médico. Decía yo a los hermanos que no era una placa sino era un CD. Así que le decía a los hermanos allí en San Miguel, me tocó ir a predicar a San Miguel, que grabé mi primer CD. Y ahí me dice el médico, mirá Ruiz, dice, no hace falta que te pongan placa ni clavo, porque el hueso está soldando derecho, me dice. Así que no, me dice, déjalo así, no hagamos nada, me dice. Solamente me sacaron los puntos, porque me habían hecho puntos, porque cuando es una fractura expuesta, el hueso sale de la piel, ¿sí? Y queda expuesto a una infección, por eso es una fractura expuesta. Entonces, me sacaron los puntos y me dijeron, déjalo así. Y bueno, para la gloria de Dios, quedé bien, no me pusieron placa ni clavo, porque ellos me dijeron que me tenían que volver a quebrar y ponerme derecho si quedaba mal y después hacer como una cirugía, una operación de vuelta. Entonces me dijo, déjalo así, si estás soldando bien, me dice. Claro, porque fue la mano de Dios una vez más obrando en mi vida. Amén. Pero se trata de fe, de poner en práctica, ¿no? Y en esos momentos de aflicción, donde más tenemos que aferrarnos a la fe, son momentos difíciles. Por eso dice aquí, como leía recién, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, ¿sí? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso la fe está en un ámbito donde no se ve nada. Echar mano a lo invisible sería, ¿no? ¿Para qué? Para que se haga posible, amén, en nuestras vidas. Por eso Dios premia la fe, Dios recompensa la fe. Por eso es necesario, como dice aquí, que el que se acerca a Dios crea que Dios está, que Dios existe y Él es galardonador y Él es premiador de aquellos que le buscan, ¿sí? Y Jesús dijo algo muy importante, ¿no? Cuando los religiosos le preguntaron, le dijeron, maestro bueno, o maestro bueno le dijo el joven rico, ¿no? Pero los religiosos le dijeron, maestro, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Y Jesús le dijo, hay solamente dos que encierran toda la ley. Amar a Dios con todo el corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y amar a tu prójimo como a ti mismo, ya está. Amén. Entonces, el tema es que cuando amamos a Dios con todo el corazón habla de la parte espiritual, con toda tu mente, con toda tu alma, habla con la parte emocional, y con toda tu fuerza, con la parte física, ¿no? Y amar al prójimo. Y muchas veces nosotros nos manejamos por los sentimientos, por las emociones, ¿sí? Y no por el creer. No, porque si yo no siento, no, Dios no estuvo. No. Nosotros no nos manejamos por si sentimos o no sentimos. Nosotros nos manejamos por creer, como dice acá. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. Hay que creer. ¿Amén? Decía, estos días estaba hablando con Bruno y le comentaba de una persona que conocía mucho la palabra de Dios, pero no le daban lugar al Espíritu, ¿sí? Y de repente estas personas que eran de una iglesia que conocían la palabra, pero no daban lugar al Espíritu, por el tema del bautismo del Espíritu Santo, el mover de Dios, el fuego en el corazón, ¿no? Y todas esas cosas que suceden a los que somos pentecostales, ¿verdad? Que nos manejamos mucho por esas manifestaciones. Y este hombre dice que era la época de los militares y había ido a una reunión donde eran pentecostales y se había manifestado el poder de Dios y bueno, y él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Entonces se fue a su iglesia y a la otra reunión lo trajo a un amigo,
¿sí? Lo trajo a la congregación pentecostal. Y le decía, porque llegó el momento de la adoración, de alabar a Dios, le decía, levantá las manos. Y el otro le decía, no siento. Y el que había recibido el bautismo del Espíritu Santo le decía, pero levantá las manos. No siento, le decía el otro. Bueno, el tema es que terminó la reunión, una reunión gloriosa, preciosa. Se habían ido a su casa. Y de repente, en ese tiempo de los militares, andaban los militares dando vuelta, ¿sí? Y lo pararon, ¿sí? Y lo bajan del auto y le dice, levanten las manos. Le dice. Y el otro le dice, si no sentí, no la levanté. Porque no se trata del sentimiento, sino se trata de creer, obedecer a la palabra de Dios. Amén. Por eso qué importante es nuestra vida de saber que Dios está, que Dios existe. Amén. Y Él es galardonador, Él es premiador de aquellos que le buscan. Por eso yo puse aquí qué importante es esta fe, que es la que agrada a Dios. Amén. La que no retrocede, la que avanza, ¿sí? Y me gustó aquí la historia del ciego Bartimeo. Vamos a leer en Marcos, ¿sí? San Marcos, ¿sí? En el capítulo 10. En el versículo 49, este es un hombre que tuvo una fe, ¿sí? Que agradó a Dios. Un hombre que estaba allí, dice, junto al camino y estaba mendigando. Y saben que Jesús nos enseña en su palabra que Él es el camino, ¿no? En San Juan 6:14 creo que es, ¿sí? ¿No? 14:6, dice 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, 14:6. Ahora vamos a leer en San Marcos, pero en San Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Porque uno de los discípulos le preguntó, le dijo, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, pero Felipe creo que era, le dice, pero ¿hace cuánto hace que camino con ustedes? ¿No saben que yo estoy en el Padre, que yo soy el Padre? ¿Sí? Y ahí es donde le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, qué importante es esto, ¿no? En nuestra vida, en cuanto a reconocer que Jesucristo es el camino. Y no solamente que Jesús nos muestra el camino, sino que Él nos enseña a cómo transitar por este camino, ¿sí? Porque también podemos decir allí, si querés ponerlo, Mel, por favor, dice en el Proverbio 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿sí? Hay caminos que al hombre pareciera que está todo bien, pero al fin y al cabo, por eso decía de que a veces se maneja por los sentimientos, porque bueno, que uno dice, bueno, pero si te sentís bien, hacelo. Y ahí es donde vienen todos los desastres, ¿no? En la familia, en el matrimonio, en las decisiones que uno toma, ¿no? Equivocada, porque se basa en los sentimientos. Pero dice aquí, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y cuántas veces quizás, estando en la ignorancia espiritual, ¿no? Hemos tomado decisiones que creíamos que estaban bien, que estaban correctas, pero sin embargo nos llevaba a una muerte espiritual, primeramente una muerte espiritual y por consecuencia una muerte física, ¿verdad? Porque uno dice, pero yo me siento bien, me tomo un vino, me tomo una cerveza, me hace sentir bien, o también aquellos que son adictos a las drogas, no, pero me despejo un poco, ¿no? Tenía un amigo que vendía pan casero, ¿sí? Vendía pan casero, andaba con la canasta de pan casero. Charlie se llamaba o falleció. Le digo, Charlie, ¿qué anda haciendo acá? Ando vendiendo pan casero, me dice. Sí, ¿querés comprar pan casero? No, ¿sabe que no? Porque... Y veneno para la rata, dice. Tenía todo en la misma canasta. El veneno para la rata con el pan casero. Y veneno para la rata, me dice. ¿Dónde tenés? Ahí en la canasta tiene todo. Charlie. Y un día lo encuentro, estaba con una bolsita de Posirram. Digo, Charlie, ¿qué estás haciendo, Charlie?
acá, negro, aspirando mis problemas, decía. Ese joven, yo en ese momento, en ese tiempo no iba a la iglesia, ¿no? Lo conocía del barrio. Ese joven murió estando así, en esa condición. Estaba robando cable de teléfono, ¿sí? Estaba arriba de un poste alto y estaba tan drogado que vio venir la policía, pero como a 10 cuadras, porque como estaba allá arriba, él lo vio que venían y creían que se lo venía a llevar. Y se tiró de ahí arriba y cayó. Porque se sintió perseguido. Y la policía venía para otra cosa, no era para él. Y una vida así. Porque al hombre parece que hay caminos que le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Y eso es un ejemplo quizás que me viene a memoria ahora, ¿no? Que a veces las personas creen que van por ese buen camino, ¿no? Pero es el camino más corto. Y la Biblia nos enseña de eso, ¿no? Y Jesús nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y también el Proverbio 16, en el versículo 9, dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Y eso es lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Nosotros pensamos en nuestro camino, ¿no? Pero Dios es quien va a enderezar nuestros pasos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y tengo otros proverbios más muy lindos acerca de esto, ¿no? Pero quiero leer la vida de este hombre que estaba junto al camino, que era el ciego Bartimeo. Y quizás nosotros nos podemos reflejar un poco, no solo en cuanto nosotros quizás no estamos ciegos físicamente, pero muchas veces quizás nos sentimos ciegos espiritualmente y no sabemos hacia dónde vamos. Y vamos a leer la palabra de Dios aquí en cuanto al ciego Bartimeo. En San Marcos capítulo 10, versículo 46, dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, Jesús, ¿no? Y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Qué hermosa historia y qué milagro, ¿no? La de Jesús aquí con Bartimeo, ¿no? Pero yo, llevándolo a reflexión acerca de esta historia, de que este ciego estaba junto al camino y mendigando. Y eso nos habla muchas veces de que en la vida, al no estar en el camino correcto, estamos mendigando. Porque el mendigo, ¿saben qué hace? El mendigo depende de otro, no de sí mismo, esperando que otro le den. Entonces muchas veces, al no estar en el camino, estamos al costado, estamos mendigando amor, mendigando quizás afecto, ¿no? Y buscamos en lugares donde no podemos encontrar el verdadero camino. Por eso yo decía aquí, en cuanto a esto de
de que inmediatamente dice que en el versículo 47, oyendo que era Jesús, él comenzó a dar voces. Y me gusta esto porque Jesús siempre se va a manifestar. A pesar de que este hombre no lo veía, pero él sabía, escuchó hablar de Jesús. Y muchas veces nos ha acontecido en nuestras vidas que quizás ciegos espiritualmente, pero oímos hablar de Jesús, de sus milagros. O sea, en esta vida, en esta tierra, nadie puede decir que no conoce a Jesús, excepto aquellos que cierran su corazón. Pero de que Jesús se manifiesta a todo. Es una realidad. Y este hombre podía ver que aprovechó bien la oportunidad de que Jesús estaba pasando por ahí. Y al oír que era Jesús, dice que comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él ya no quería más depender de los demás. Él ya no quería más estar al costado del camino, sino él escuchó que Jesús pasaba por allí. Y oyendo, dice que era Jesús, y dice que en el versículo 48 mucho le reprendía para que se callasen, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso hablábamos de la fe que agrada a Dios, es la fe que avanza, la que no retrocede, a pesar de esas voces que venían para hacerlo callar. Es la fe que agrada a Dios, la que no retrocede, la que avanza, la que va al frente, como le sucedió a este hombre. Y dice que clamaba mucho más, y eso es lo que yo ponía aquí o pensaba, ¿no? Que muchas veces en nuestras vidas sabemos que hay un Jesucristo que se manifiesta en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero también hay voces en nuestro ser interior que quieren hacernos callar, la vergüenza, el temor, el miedo, ¿sí? Para no seguir a Jesús, para no estar allí en el camino, sino al costado. Porque cuando uno dice que estaba sentado junto al camino, estaba en una forma pasiva, ¿sí? Él estaba sentado junto al camino, quizás sin tener esperanza. Y cuando uno está en esta situación, ciego espiritualmente, ni siquiera puede guiar a otros en la vida, sino que depende siempre de los demás. Entonces este hombre estuvo atento a la presencia de Dios, estuvo atento cuando oyó que era Jesús, y cuando oyó que era Jesús, con la misma presencia, la misma gloria de Dios, su corazón empezó a revivir. Y me gusta porque él le dice ahí: maestro, que recobre la vista. Y saben que recobrar la vista, él dice, no dice que tenga la vista, porque este hombre no era ciego de nacimiento. Recobrar es volver a tener lo que antes tenía. Este hombre había visto. No era como otros ciegos que Jesús sanó, que eran ciegos de nacimiento. Este hombre veía, pero hubo algo que lo dejó ciego. Y eso simboliza nuestra vida, que en un momento, cuando quizás en nuestra niñez, en nuestra infancia, nosotros estábamos bien, éramos felices. Pero hubo algo que marcó nuestras vidas, hubo algo que nos apartó, nos alejó, quizás el conocimiento, ¿no? Porque cuando uno es niño, yo tengo en mi foto de perfil, tengo una frase que dice: cuando sea grande, lo único que quiero hacer es ser un niño feliz.
Porque para entrar al reino hay que ser como niño. Amén. Volver a tener ese corazón de niño. Volver a nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo en el Espíritu. Y las cartas del Evangelio de Juan dice que nosotros que recibimos a Jesús no somos nacidos de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios, en el Espíritu. Entonces, al nacer de nuevo, volvemos a ser lo que éramos antes. Y este hombre le dijo a Jesús que recobre la vista, volver a ser como era antes. Amén. Entonces dice que muchos le reprendían y él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y le llamaron al ciego, el versículo 49. Diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Porque saben que Jesús siempre se va a detener cuando hay una necesidad. Y cuando hay alguien que clama a gritos que necesita de Jesús. Él no se puede negar cuando hay un corazón que, a pesar de que estaba en oscuridad, si pasa Jesucristo con su luz, lo va a iluminar. Amén. Aunque estaba en tinieblas, en oscuridad, cuando pasa Cristo, todo vuelve a revivir. Entonces, le dice: deteniéndose Jesús, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego. Y le dijeron, diciéndole: ten confianza, levántate. Aquí hay algo muy importante, ¿no?, que tenemos que comprender. Que eso depende de nosotros y no de Dios, la confianza. ¿Sí? Los que confían en Jehová tendrán nueva fuerza, dice la palabra de Dios. La confianza. ¿Y saben qué? La confianza, más allá de creer, confiar es muy importante, porque uno no confía en cualquiera, ¿no? Uno confía en alguien que nunca le ha fallado, que sabe que esa persona nunca le ha fallado. Confía. Y cuánto más Dios, que es fiel a su palabra, que nunca ha fallado. Entonces, yo daba el otro día una ilustración acerca de esto, de la confianza, porque una cosa es creer y otra cosa es tener confianza. Y daba una ilustración de un hombre que era malabarista, que era un equilibrista, que era muy reconocido, muy capaz. Entonces esta persona dice que hacía desafíos muy importantes, muy peligrosos, pero la gente, al conocerlo, sabía que él podía lograrlo. Entonces dice que puso de un departamento, ¿sí?, una soga al departamento de enfrente de, no sé, 25 pisos. Póngale. Y él con su monociclo, ¿sí? Monociclo, ¿saben lo que es, no? Es una rueda, ¿sí?, con unos pedales. Y él allí, en su monociclo, tenía que pasar de ese lugar al otro edificio por esa soga. Y estaba toda la multitud ahí, mirándolo, de un lado del departamento y del otro, allí. Y dijo: ¿cuántos creen que yo puedo pasar de este lugar al otro? Y todos levantaron la mano, que creían que él podía hacerlo, porque ya lo conocían, era muy audaz. Y ¿saben qué? Pasó. Muy bien, lo aplaudieron todos, lo reconocieron. Y le dice: ahora, ¿cuántos creen que yo puedo volver a pasar para el otro lado? ¿Sí? Con una persona en mis hombros. Y todos levantaron la mano que creían. Y él le dice: bueno, ahora necesito un voluntario. Y ninguno quería pasar. Porque una cosa es creer y otra cosa es confiar.
aún en medio del peligro. Por eso Dios necesita que creamos y confiemos. Como le pasó al ciego aquí, le dijo, levántate, confía, te llama. Ten confianza. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y esto es muy importante también para nuestras vidas. El arrojar su capa tiene un simbolismo. Porque antes los ciegos eran marcados con una capa. Si vieron que ahora lo vemos con un bastoncito, ¿no? Pero en la antigüedad tenían una capa. Entonces era lo que lo marcaba como ciego. Y eso cuando nosotros estamos junto al camino mendigando, ¿sí? Hay algo que nos ha marcado en nuestras vidas. Pero para ir a Jesús hay que tomar una actitud de confianza y de levantarse y despojarse de aquello que nos ha marcado. De la tristeza, el dolor, la amargura, el quebranto, la envidia, el celo, la queja, el dolor, ¿no? Como muchas veces quizás, o la falta de perdón, ¿no? Como dijo alguien una vez, que fue al pastor, a un pastor, no a nuestro pastor, fue a un pastor, una mujer grande, ya, y le dice al pastor, pastor, estoy muy enojada, muy disgustada, muy mal. ¿Qué le pasa?, le dice el pastor. Dice, no, porque me enteré que mi esposo tiene otra mujer. No solamente que tiene otra mujer, sino que tiene hijos de la misma edad de mis hijos con esa mujer. Estaba destrozada la mujer. ¿Y saben qué, pastor?, le dice. Ese hombre no lo quiero perdonar, porque estoy herida, estoy dolida, no lo quiero perdonar. ¿Y saben lo que le dijo el pastor? Le dijo, la verdad que usted tiene razón. La verdad que ese hombre no merece su perdón. Pero ¿sabe qué? ¿Usted cree que a él le interesa si usted lo perdona o no? Porque el daño se lo va a hacer usted. Porque esa raíz de amargura, ese dolor, lo va a llevar a usted. Esa tristeza, ese quebranto. Por eso qué importante es que cuando viene Jesús a nuestras vidas, esa luz ilumina nuestro corazón. Porque lo que pasó, Dios se encarga de todo. ¿Sí? Es muy fuerte, pero es una realidad. Solamente Cristo puede sacar esa tristeza, ese dolor, esa amargura, ese quebranto. Amén. La luz de Cristo. Por eso aquí Jesús le dice que lo llama al ciego. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él tomó una decisión de despojarse de aquello que lo marcaba. Dijo, acá estoy con Jesús. Esta es mi oportunidad. Por eso quiero volver a ser lo que era antes. Por eso le dice allí en el versículo 51, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y ya no estaba más junto al camino, sino que dice que y seguía a Jesús en el camino. Amén. Esto es glorioso, esto es lo más importante. De que una vez que Jesús obra en nuestra vida, lo sigamos a Jesús. A pesar de seguir. Porque de eso se trata. Porque Dios nos da libertad, Dios nos da la salvación, pero el tema es permanecer en eso, en lo que Dios nos hizo libre. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice que debemos estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Por eso es importante.
seguir a Jesús en el camino. Y Jesús hace todo lo contrario a lo que los hombres piensan, ¿no? Recuerden el endemoniado gadareno que él le dijo, cuando fue libre, le dijo, Señor, te seguiré. Y él le dice, no, ve y cuenta lo que el Señor hizo contigo. ¿No? Porque a veces queremos hacer nosotros lo que nosotros queremos, pero no es como nosotros queremos, como Dios nos dice. Y hay otros que dijeron, maestro, te seguiré, pero dejá que entierre a mis padres. No, dejá que los muertos entierren a su muerto y vos venís y seguime. Entonces aquel que se quiere quedar, lo llama, y el que quiere seguirlo, le dice, andá y contá lo que es así. Porque no se hace como nosotros queremos, es como Él quiere. Amén. Y si Él hoy quiere enderezar tu vida, y si Él quiere enderezar tus pasos, pero hay que tomar una actitud de despojarse de lo que nos ha marcado, como hizo este ciego, aprovechando la oportunidad. Saben que no todos aceptan no todos que Jesús encontró, no todos aceptaron. Tuvieron buena intención, como el joven rico. El joven rico tuvo una buena intención. Sí, porque le hizo la pregunta más importante de todas a Jesús. En toda la Biblia, el único que le hizo la pregunta más importante a Jesús, que todos los hombres deberíamos hacernos, y nos hacemos esa pregunta. Pero ¿saben cuándo nos hacemos esa pregunta? Cuando estamos por morir y no sabemos dónde vamos a ir. Y el joven rico le hizo la pregunta más importante de todas a Jesús. Y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Saben que al joven rico no le faltaba nada acá en esta tierra? Era rico, era joven, conocía los mandamientos. Y tuvo la oportunidad como el ciego. Jesús pasó por ahí. Y Jesús, ¿saben qué? Estaba a punto, Jesús estaba yendo a la cruz. Estaba yendo a Jerusalén cuando se encuentra con el joven rico. Ya estaba próximo a morir y era la última vez que él lo iba a ver a Jesús con vida. Y le hizo la pregunta más importante. Otros le hicieron la misma pregunta, pero con astucia, los religiosos, los fariseos. Pero el joven rico le hizo la pregunta del corazón. Pero ¿saben qué? No alcanza con las buenas intenciones. Porque el joven rico, cuando Jesús le dijo lo que tenía que hacer, él dijo, se fue triste y no siguió a Jesús. ¿Sí? Jesús se manifiesta, pero Él quiere que nosotros lo sigamos. Que recibamos el milagro, que recibamos el perdón, que recibamos la salvación. Pero hay que seguirlo. Hay que seguir a Jesús en el camino, a pesar de las situaciones. A pesar aún de los sentimientos negativos, los pensamientos negativos que vienen a nuestra mente, tenemos palabra, hermano, para reprender, para contrarrestar. ¿Saben que el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra que ilumina mi camino? En el Salmo 119, en el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es la que ilumina nuestra vida? La palabra de Dios. Ilumina nuestro camino, Jesús es el camino. Este ciego estaba junto al camino, pero al encontrarse a Jesús empezó a seguirlo por el camino. Qué importante es saber que Él se manifiesta como la luz de nuestro camino. Y Jesús dijo, el que cree en mí no andará más en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Vamos a hacer una oración, vamos a adorar al Señor. Espero que haya sido de bendición la palabra de Dios, ¿sí?